Sandra Peralta, una historiadora de 45 años, realizaba una investigación de campo en las afueras de Santa Claridad, ese martes de mayo de 2017. El clima era templado. Una brisa suave acariciaba los viejos álamos. Ella había acudido al lugar buscando rastros de antiguas fortificaciones coloniales. Fue entonces cuando sus ojos se posaron en un pequeño cofre de madera semienterrado bajo unas raíces. Al principio, pensó que era solo un objeto olvidado, pero al acercarse y remover la tierra, Sandra notó que la madera estaba extraordinariamente bien conservada. Comprendió que algo importante había permanecido oculto. Un detalle la inquietó de inmediato. El cofre llevaba grabado un escudo, el mismo escudo de la familia del Castillo. Este descubrimiento cambiaría para siempre un misterio de 30 años que había atormentado a la región. Sandra Peralta no tenía idea de que esa tranquila mañana se convertiría en el día más inquietante de su vida. Lo que estaba a punto de descubrir había permanecido oculto durante 3 décadas, esperando este momento. En unos minutos, un secreto de 3 décadas finalmente sería expuesto. Santa Claridad nunca sería la misma después de ese descubrimiento. En enero de 1987, la vida en Santa Claridad, una pequeña villa rural en el sur de Argentina, transcurría con la calma habitual. Era un lugar donde las noticias llegaban tarde y los chismes viajaban rápido. La economía se basaba en la agricultura y la ganadería. La gente vivía de manera sencilla. Las grandes haciendas marcaban el paisaje. Entre las familias más influyentes, destacaba la de los del Castillo. Su mansión, una imponente construcción de estilo colonial, se alzaba majestuosa en las afueras del pueblo. La familia del Castillo era sinónimo de prosperidad en la región. Don Ernesto del Castillo, el patriarca, era un hombre de negocios muy respetado. Su esposa, doña Sofía, era conocida por su caridad. Tenían un único hijo, un bebé de apenas 6 meses llamado Miguel. Miguel era la alegría de la mansión. Sus risas infantiles llenaban los corredores. La vida de los del Castillo era predecible. Ernesto se dedicaba a sus negocios agrícolas. Sofía supervisaba la casa. Miguel era cuidado por la nana, Clara, una joven del pueblo. Los días transcurrían entre rutinas familiares y visitas de amigos. La mansión era un centro de actividad social. Nadie imaginaba que la tragedia acechaba. La noche del 15 de enero de 1987, el destino de la familia del Castillo cambió para siempre. Un incendio misterioso envolvió la mansión. Las llamas se alzaron. El humo cubrió el cielo. Los vecinos corrieron a ayudar. El fuego consumió rápidamente la estructura. La gente intentaba apagarlo. El esfuerzo fue inútil. Cuando las llamas finalmente cedieron, la mansión era una ruina humeante. Los cuerpos de don Ernesto y doña Sofía fueron hallados entre los escombros. La noticia conmocionó a Santa Claridad. Sin embargo, algo faltaba. El bebé Miguel no estaba. Su cuna estaba vacía. No había rastro de él. La policía y los bomberos iniciaron una búsqueda. Recorrieron los alrededores. Preguntaron a los vecinos. La nana, Clara, no aparecía por ningún lado. La confusión creció. Las autoridades declararon la tragedia como un accidente. Culpables directos eran las velas. El caso del bebé desaparecido se cerró oficialmente. Las preguntas permanecieron en el aire. ¿Qué pasó con Miguel? ¿Dónde estaba Clara? El pueblo no pudo entender. Los años se convirtieron en décadas. El misterio de Miguel del Castillo se convirtió en una leyenda urbana. Los vecinos hablaban del niño perdido con tristeza. La mansión en ruinas era un recordatorio constante. El tiempo no borró el dolor. Las especulaciones surgieron. Algunos decían que había muerto en el incendio. Otros creían que había sido secuestrado. La verdad permanecía oculta. Mientras tanto, la vida de Miguel, el heredero perdido, tomaba un camino insospechado. A pocos kilómetros de la mansión quemada, en un humilde rancho, Rosa del Valle lo criaba. Rosa, una mujer de 62 años,
Lo había encontrado. El bebé estaba cerca de un riacho seco. Lo había hallado envuelto en lino antiguo. Estaba dentro de una caja de madera. Un medallón de oro lo acompañaba. También había una carta parcialmente dañada por el agua. Rosa, analfabeta y aislada, nunca supo el significado de los objetos. Los guardó con cariño. Llamó al niño, Antonio. Lo amó como a un nieto. Antonio creció feliz en el campo. Aprendió de la naturaleza. Ayudaba a Rosa con las tareas diarias. Nunca cuestionó su origen. Rosa era su abuela. Ella era su familia. La vida era simple y dura. No había lujos. Había amor y cuidado. Antonio no sospechaba que era parte de una gran fortuna. Ignoraba su verdadera identidad. Mientras tanto, en la ciudad de Mendoza, una red de tráfico de bebés operaba en secreto. La red utilizaba instituciones oficiales. Orfanatos y hospitales eran sus fachadas. Dirigía la red una mujer fría y calculadora. Su nombre era Elena Vargas. Ella era la directora de un orfanato prestigioso. Elena tenía contactos importantes. Su ambición era insaciable. Elena Vargas había estado involucrada en el incendio de la mansión del Castillo. Su objetivo era Miguel. Los del Castillo tenían una fortuna. Habían hecho un testamento secreto. Miguel era el único heredero. Elena Vargas quería esa fortuna. Ella planeó el incendio. Quería eliminar a los padres. Luego secuestraría al bebé. Su plan era perfecto. Quería quedarse con la herencia. La noche del incendio, Elena envió a Clara, la nana. Clara era su cómplice. Debía sacar al bebé antes del fuego. Clara cumplió su parte. Pero algo salió mal. El pánico la invadió. Se asustó con las llamas. No pudo llevar al bebé a Elena. Lo abandonó cerca del riacho. Salió huyendo del pueblo. Nunca más se le vio. Elena Vargas se dio cuenta de la desaparición de Miguel. La fortuna se esfumaba. Se aseguró de que el caso se cerrara rápido. Usó sus influencias. Compró el silencio de algunos oficiales. Falsificó registros. Hizo que la tragedia pareciera un accidente. La verdad fue enterrada bajo capas de engaño. Ella continuó su vida. Su secreto era su poder. El tiempo pasó. El miedo a ser descubierta la persiguió. Pero ella se sentía segura. Los años pasaron. El secreto de Elena Vargas parecía a salvo. Sin embargo, las mentiras siempre encuentran su camino. Los hilos del destino se tejían lentamente. Los involucrados en el caso guardaron silencio. El miedo los mantuvo callados. La red de tráfico de bebés siguió operando. Se llevó a muchos niños. Sus historias también permanecieron ocultas. El destino de Miguel era solo una de ellas. 30 años después, el destino trajo un giro inesperado. En 2017, una exempleada del antiguo orfanato de Mendoza decidió hablar. Su nombre era Carmen Sánchez. Tenía 78 años. Su salud era frágil. Padecía una enfermedad terminal. Carmen había trabajado en el orfanato durante años. Había sido testigo de muchas irregularidades. Conocía los oscuros secretos de Elena Vargas. Carmen había cargado con el peso de la verdad por mucho tiempo. La culpa la consumía. Pensaba en los niños, pensaba en sus familias. Sabía que su tiempo se acababa. Decidió que no podía morir sin revelar todo. Quería paz en sus últimos días. Sentía que era su deber. Las familias merecían saber la verdad. Un día Carmen contactó a un periodista local. Le contó su historia. El periodista, un joven llamado Mateo, la escuchó con incredulidad. La anciana hablaba con voz temblorosa. Le entregó viejos documentos. Eran registros alterados del orfanato. También había una copia de una carta. La carta hablaba de un bebé rescatado. La carta mencionaba un medallón de oro. Mateo sintió un escalofrío. La historia era demasiado grande. Carmen le reveló a Mateo los detalles de la red de tráfico. Le contó sobre Elena Vargas. Explicó cómo usaban el orfanato. Le habló del incendio de la mansión del Castillo. Confesó que Miguel no había muerto. Había sido secuestrado. Describió el plan de Elena. Su voz era un susurro débil.
Sus palabras tenían un poder inmenso. Mateo no podía creer lo que escuchaba. La historia era perturbadora. Era un escándalo. Decidió investigar a fondo. Carmen le dio nombres y fechas. Le indicó dónde buscar más pruebas. Le dijo que su vida podría estar en peligro. Ella no importaba. Lo importante era la verdad. La determinación de Carmen era inquebrantable. Ella había llevado ese secreto durante décadas. Ahora era el momento. La verdad comenzó a desenredarse. Mateo, el periodista, siguió cada pista. Investigó los documentos. Buscó a los nombres que Carmen le había dado. Confirmó la existencia de la red de tráfico. Descubrió que Elena Vargas aún vivía. Era una figura prominente en la sociedad. La revelación sería un golpe. La investigación de Mateo lo llevó a Santa Claridad. Había escuchado el rumor del cofre. Contactó a Sandra Peralta, la historiadora. Ella había encontrado el objeto. Sandra le mostró el cofre. Le explicó lo que contenía. Había un tejido de lino antiguo. Había un medallón de oro. Había una carta dañada. Mateo reconoció la descripción. Era el mismo medallón que Carmen había mencionado. La carta estaba casi ilegible. Pero algunas palabras se distinguían. Hablaba de un bebé a salvo. Mencionaba familia del castillo. Decía herencia. La pieza clave era el medallón. Tenía grabado el mismo escudo que el cofre. Era el escudo de los del castillo. No cabía duda. El bebé abandonado era Miguel. La noticia explotó en Santa Claridad. Mateo publicó su investigación. La historia de Carmen Sánchez fue el epicentro. La evidencia de Sandra Peralta la respaldó. La gente estaba en shock. El misterio del incendio cobró un nuevo significado. No había sido un accidente. Había sido un crimen. Y el bebé Miguel estaba vivo. Antonio, el joven criado por Rosa del Valle, se enteró de la noticia por la radio. Su corazón se aceleró. La descripción del bebé abandonado, el medallón de oro, el lugar del hallazgo, todo coincidía con su historia. Se dio cuenta de que su vida era una mentira. Rosa, su abuela, le había contado cómo lo encontró. Ahora, la verdad era diferente. Antonio visitó a Rosa. Le preguntó sobre el medallón. Rosa lo sacó de un viejo baúl. Se lo dio a Antonio. Él lo sostuvo en su mano. La forma del escudo. Los detalles grabados. Era el mismo que había visto en las noticias. Era el medallón de los del castillo. Antonio era Miguel. La revelación fue abrumadora para Antonio. Su vida simple se desvaneció. Descubrió que era el heredero de una fortuna. Sus padres habían sido víctimas de un crimen. La mujer que lo había criado no era su abuela biológica. Se sintió confundido. Se sintió traicionado. Su identidad se desmoronó. Elena Vargas, la directora del orfanato, fue expuesta. La policía la arrestó. Negó todo. Pero las pruebas eran irrefutables. Los testimonios de Carmen Sánchez. Los documentos falsificados. La conexión con el medallón de Miguel. Su imperio de mentiras se derrumbó. La conspiración era mucho más grande. Involucraba a otras personas. El escándalo sacudió a Mendoza. La red de tráfico de bebés fue desmantelada. Muchos funcionarios corruptos fueron arrestados. Se reveló la verdad sobre otros niños desaparecidos. Familias se reunieron. La gente lloró. La justicia, aunque tardía, comenzaba a manifestarse. La revelación de la verdad tuvo consecuencias sísmicas. La vida de Antonio, ahora Miguel, dio un giro de 180 grados. De ser un humilde joven de campo, se encontró siendo el heredero de una vasta fortuna. La presión mediática era inmensa. Los periodistas lo buscaban. Su historia era titular en todos los periódicos. Miguel tuvo que enfrentar la verdad sobre sus padres biológicos. El fuego no fue un accidente. Fue un acto cruel. El dolor de esa pérdida lo abrumó. También tuvo que procesar que la mujer que lo crió, Rosa, no era su verdadera abuela. Sin embargo, su amor por Rosa permaneció intacto. Ella le había dado
una vida. Le había dado amor. Rosa era su verdadera familia en espíritu. Elena Vargas fue juzgada. Fue condenada por el asesinato de los del Castillo. También fue hallada culpable de tráfico de bebés. La sentencia fue dura. Su caída fue un mensaje. Nadie estaba por encima de la ley. La justicia había prevalecido. Muchos de sus cómplices también fueron arrestados. La red se desintegró por completo. La comunidad de Santa Claridad experimentó un shock profundo. La historia de Miguel cambió la percepción del pueblo. La inocencia se perdió. La gente entendió que el mal podía esconderse. Se organizaron eventos. Se rindió. Homenaje a los del Castillo. Se celebró el regreso de Miguel. La mansión en ruinas se convirtió en un símbolo de lo que se había perdido, un símbolo de la verdad que había emergido. Miguel decidió no reclamar la fortuna de inmediato. Quería tiempo. Necesitaba asimilarlo todo. Se comprometió a usar parte de la herencia. Quería crear una fundación. La fundación ayudaría a niños desamparados. Quería ayudar a las familias, aquellas familias que habían sido víctimas de la red de tráfico. Quería que nadie más sufriera lo que él había vivido. La historia de Miguel trajo consigo un rayo de esperanza. Muchas familias se reencontraron con sus hijos perdidos. Gracias a la información de Carmen Sánchez. Gracias a la investigación de Mateo. La verdad liberó a muchos. Las autoridades revisaron antiguos casos. La confianza en las instituciones se restauró lentamente. El camino hacia la curación sería largo. Pero el primer paso se había dado. La figura de Rosa Dovale se convirtió en un ejemplo de amor incondicional. Ella había criado a Miguel. Lo había hecho sin saber su origen. Su bondad fue un faro. Se le reconoció públicamente. El pueblo la celebró. Ella representaba la pureza. Representaba la humanidad. Después de la revelación, la vida de Miguel se estabilizó. No se adaptó por completo a la vida de la alta sociedad. Su corazón seguía en el campo. Visitaba a Rosa con frecuencia. Hablaban de todo. Ella seguía siendo su pilar. La fundación de Miguel comenzó a operar. Ayudó a muchas personas. Recuperó su identidad. Usó su fortuna para el bien. Quería dejar un legado positivo. La memoria de sus padres biológicos lo guiaba. También lo guiaba el amor de Rosa. El caso del Castillo dejó una huella imborrable. Recordó a todos la importancia de la verdad, la resiliencia del espíritu humano, la lucha contra la corrupción. Las instituciones fueron reformadas. Los controles aumentaron. Se buscaba evitar que algo así volviera a ocurrir. La historia de Miguel es un recordatorio de que los secretos no pueden durar para siempre. La verdad siempre encuentra su camino. A veces necesita tiempo. A veces necesita un alma valiente, como la de Carmen Sánchez, como la de Sandra Peralta, como la de Mateo. Y, a veces, necesita la bondad de una mujer humilde, una mujer llamada Rosa del Valle. La esperanza prevalece. La justicia encuentra su camino. ¿Qué piensas tú sobre la importancia de la verdad, incluso cuando es dolorosa?